primera parte de la unidad 2, que veremos una palabra o un concepto muy conocido, como es la palabra cultura. Usamos en diferentes situaciones y también denota nuestra capacidad de comprensión hasta lo más profundo de lo que pueda significar. Entonces, primeramente nosotros podemos relacionar la palabra cultura con nuestra forma de ser. Y también esto va ligado a la próxima actividad que ustedes tendrán en forma asincrónica el próximo martes. La pregunta así de carácter personal, como también habíamos hecho en la clase presencial. Y la tarea 1 también tenía que ver con la percepción que ustedes tienen sobre la antropología, pero a partir de un video que he visto los trabajos y la respuesta también es bastante bien, que eso es muy importante. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la primera parte, como dice en la descripción, de la palabra cultura. No sé si ustedes tienen alguna definición propia que quieran compartir antes de dar lo que dijo Taylor, por ejemplo, que se considera como la definición más completa. O sea, una crítica, ¿verdad? Dentro del mundo también de la antropología. También la palabra cultura se puede usar en otros ámbitos, no solamente en el ámbito de la antropología, sino también yo puedo decir, tiene una cultura académica. Por ejemplo, ustedes, que se dedican mucho al estudio, entonces tiene esa característica de que uno ya al conocerlo puede también identificar. Y al identificar, entonces también eso me sirve como una referencia. También habíamos Cultura dicho, general también sí, puede ser, profe. Romina, Cultura general también puede ser hablando de saber un poco de todo, podría sí, ser. también se dice así, cultura general. Entonces es como que tiene tema de conversación de todos los temas posibles, o por lo menos la mayoría de los temas. Por ejemplo, cada uno tiene un contenido de lo que le gustaría hablar. Muchas veces coincide eso con lo que manejamos un poco más. Quizás, así, aspectos que desconocemos, no nos gustaría tocar el tema. Cultura del trabajo también. Asimismo, hay que revisar si el trabajo, si vamos a elegirlo trabajar o no trabajar, ¿qué elegiríamos? No sé qué ustedes preferirían. Y una definición de cultura, ¿alguien quiere ensayar? ¿Qué es cultura? Son las tradiciones y costumbres que tienen un grupo determinado de personas, podría ser. Sí. Se orienta hacia nuestra forma de ser, como estábamos diciendo. Aquellos que nos caracterizan. Y al tener las características, al mismo tiempo les sirve a un grupo o a alguien que pueda estudiar como un criterio de identidad, y esa identidad al mismo tiempo se puede entender como eh, una referencia para que también yo pueda hacer esa distinción. Ahora, a ver, Juan Carlos. Sí, cultura podría ser, profe. Todo el conocimiento, todo el bagaje que el ser humano va adquiriendo a través de la vida, todos los factores que influyen en su desenvolvimiento. Sí, en realidad hay mucha forma de decir la palabra cultura, muchas maneras Ah, sí, de no, expresar. apriete no. Está bien. Y lo que tenemos que saber que no.
no podemos decir no tiene cultura por un grupo o por un país o por así, unos integrantes de un territorio. Porque en realidad todos tenemos cultura. Ahora lo que somos, también lo que yo le había consultado en la tarea 1, qué significa ser diferente. Y habrán pensado también para responder esa consulta. ¿Qué significa ser diferente? Entonces, esa alteridad, como dicen los antropólogos o los etnógrafos, lo que nos permite, porque lo que primero vemos que el otro no es igual que yo. Entonces, cuando sabemos que el otro no es igual que yo, al mismo tiempo eso me invita a reflexionar también, no solamente a mirar las características del otro sujeto, sino también mis propias características. Y esa Profe, característica, sí, yo por ejemplo le puse que cada quien tiene una forma de ver las cosas sí, y a partir de eso ir decidiendo qué caminos tomar referente a cualquier tipo de decisiones. está muy bien. Y hay aspectos que sí nosotros podemos probablemente tomar a partir de una decisión y otro aspecto que no forma parte de nuestra decisión. Así como también podemos decir, somos así creadores de la cultura y otras veces somos solamente consumidores de la cultura. Entonces cuando somos consumidores de la cultura tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Forma parte de lo que yo he planificado? Sí, hay divisiones cuando se puede decir la cultura popular, la cultura elitista cuando se estudia en el nivel medio. El hecho de decirlo la cultura elitista no significa va a ser cultura superior, sino simplemente ahí la palabra clave va a ser siempre la palabra diferente. Somos diferentes. Y la diferencia, le vuelvo a decir, no tiene que entenderse como superioridad ni inferioridad. O sea, al no entender como superioridad, tampoco voy a entender como inferioridad. Y lo que uno, a partir de ciertas técnicas, ha aprendido, quizás eso le pone en una situación de ventaja, pero en un contexto determinado. Pero en otras situaciones, quizás le ponga eso en una situación de desventajas. Bueno, la definición así más completa, de una manera holística, corresponde a Taylor, que dice, y parte que se suprime también, es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. O sea que el hecho también de ser miembro de la sociedad nos da la pauta para entender que la cultura tiene un carácter social. O sea que se aprende en forma social. Ahora, yo puedo posteriormente vivir en un lugar alejado, pero mi aprendizaje ya tengo a cuesta y eso voy a desarrollar. Ahora, un sujeto puede ser el promotor de una cultura, de una práctica, y cuando los demás consideran como válido o válida la práctica, entonces también eso se copia. Se hace una selección en cuanto al uso que se le va a dar, como también se puede eliminar. Que también, así, planteamiento que surge en la tarea siguiente que ustedes tendrán. ¿Cómo podemos fortalecer la cultura? O cuando se debilita una cultura también podemos pensar. Acá lo principal o la clave es adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. O sea que ese factor es demasiado importante por la razón que le comenté, que tiene un carácter social. Entonces la definición de Taylor tiene un enfoque también que otros lo van a entender de manera diferente. Por ejemplo, el tema del símbolo, que vamos a ver también con quién eso se argumenta y de qué manera. Y también la parte de teorías
así antropológicas, que siempre resalta la parte de cultura. Ahora, ¿cómo se aprende esto en la vida cotidiana? A través de un proceso que se llama enculturación. Entonces, el niño o el joven o el adulto igual aprende a través del proceso que se llama enculturación. O sea que todo ese proceso que nosotros usamos para aprender los elementos culturales denominamos enculturación. Clifford Geertz define la cultura como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. Hay dos elementos, quizás no pronunció Taylor, aprendizaje y símbolos culturales. Símbolos, aquello que expresa un significado. Y cualquier cantidad de elementos que expresan significado vamos a encontrar dentro de una cultura. Entonces la cultura se han caracterizado como conjunto de mecanismos de control. Planes, recetas, reglas, instrucciones que los ingenieros en computación llaman programas para el gobierno del comportamiento. Y lo mismo también si nosotros tomamos como un programa todo lo que es el comportamiento del ser humano, va a ser también muy complicado, muy difícil de abarcar todo y explicar todo. Mecánicamente se fabrican elementos que tengan una aproximación al ser humano. Pero esa aproximación también, como su nombre indica, es muy difícil de que se adecue por completo a lo que somos. Profe, Sí. ¿podemos decir que la cultura es una especie de método de control social? En un sentido, se puede cuando el sujeto insiste en una práctica que en un contexto de, vamos a decir, de patriotismo lo conviene ejecutar. Entonces, de ese lado tiene ventaja el que diseña el programa y lo puede enseñar como un propósito que, así insinuando, por ejemplo, una especie de conciencia o convicción que los demás tienen que tener. En ese sentido sí puede ser un factor que se puede interpretar como control social. Ahora bien, el sujeto consciente o inconscientemente practica los elementos de su cultura. A veces pensamos, o sea, pocas veces vamos a pensarlo si es bueno o es malo en nuestra práctica. Simplemente hacemos. Y ese hacemos también lo que nos caracteriza como sujeto, como partícipe de una cultura. Y compara justamente con el tema del programa, y nosotros lo que hacemos es absorber. En nuestra cultura muchos critican porque se piensa que queremos copiar lo que los demás hacen. Muchos dicen no somos originales, pero eso se expresa sin un estudio así profundo, sin un estudio así de investigación que pueda demostrar lo que si realmente somos así. Y la expresión somos así es justamente lo que tenemos que tratar de definir. Entonces los individuos, según el texto, interiorizan gradualmente un sistema de significado y símbolos previamente establecidos. Y eso, un grupo lo habrá puesto su nombre y al otro, a través de la enculturación, lo va aprendiendo. Pocas veces llega el punto en que vamos a tomar los partidos o juicios sobre lo que es nuestra práctica. El otro sí puede observar de manera positiva o negativa lo que nosotros hacemos también dentro de nuestra cultura. Una de sus características es que se aprenden. Y basándonos en la explicación que ya hemos expresado, entonces necesariamente el sujeto dentro de la convivencia tiene que compartir con los demás y ese sujeto que puede ser adulto o modelo de comportamiento va insertando su enseñanza para que él también pueda hacer lo mismo. Porque la única manera por que permanezca una cultura es la práctica. Una cultura desaparece cuando se deja de practicar. También la clave en esa pregunta, en qué sentido o cuándo una cultura se debilita. Y hay también culturas en lo que puede absorber a otra. Eso puede ser sí una medida política, una medida de presión o de control social, como alguien dijo,
por ejemplo, la cultura de los conquistadores. Pero la experiencia también señalan que no es totalmente así planificado el tema de que yo voy a absorber, por ejemplo, con mi cultura a la otra cultura. Porque siempre queda el registro de que hubo una resistencia en olvidar o entregar todo lo que uno ha aprendido. Y con el tiempo, lo que más añora, lo que más extraña va a ser siempre su origen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el ser humano es un ser bastante particular porque es un ser cultural, a diferencia de otros animales. Ser cultural significa también muchas cosas, ¿verdad? A ver, Juan Carlos. Profe, Sí, si uno pierde su cultura, ¿verdad? Deriva esto a una pérdida de identidad. No sé si me explico. sí. Hay que ver si realmente pierde la cultura o es una acomodación, que también ustedes estudian en psicología. Porque hay veces, vamos a suponer que nadie habla la lengua que yo hablo. Entonces yo me veo obligado a aprender porque me quiero comunicar y poco utilizo mi lengua de origen, mi idioma de origen. Eso no va a significar en ningún sentido que yo olvido sino simplemente que estoy ajustando mi comportamiento, acomodando mi comportamiento de acuerdo a la exigencia que hay ahí. Ahora, si me van a dar para elegir, siempre voy a elegir eso que tengo en mi origen. Por ejemplo, si voy a conversar en mi lengua de origen. Aunque uno haya avanzado en el proceso académico y el mundo académico también le sugiere lo que se tiene que manejar o comunicar en cierto idioma. Ese es un ejemplo. Si alguien dice que olvidó su cultura, no, y puede ser un problema nuestro, ¿verdad? Un problema paraguayo que no es que olvidó, sino nunca reconoció como suyo. O sea que yo no puedo dejar de hacer por así nomás, sino simplemente que yo no interioricé eso como el otro pudo haber creído. Acá el gran factor nuestro es la edad. Y habíamos dicho en clase que estamos intentando convivir por lo menos 5 generaciones. O sea que no es lo mismo tener 7 años que tener 60 años. No ahora, o sea que solamente eso ocurre ahora que los cambios han sido muy así vertiginosos, vamos a decirle. La última parte del siglo XX y la primera parte del siglo XXI. Eso no va a ocurrir lo final del siglo XVII y principio del siglo XVIII, porque no había así características que pueda enseñar de manera muy diferente al otro. Pues la cultura tecnológica, cómo ha cambiado en estos tiempos. Entonces, por esa razón que a nosotros los que somos un poco más adultos, muchas veces nos quedamos a mirar cómo se comportan los demás, qué dicen, cómo se expresan y rescatar los puntos. Porque el hecho de que el otro practica algo diferente no significa que va a ser mucho inferior o se va a equivocar. O el criterio que yo voy a estar de acuerdo o no de acuerdo. O sea que el diferente no tiene que significar que yo no voy a estar de acuerdo. Sino con ojos críticos yo voy a mirarlo también que eso de alguna manera intenta responder también a la exigencia del momento, de una situación específica. Las características de la cultura es aprendida, como ya vimos, es simbólica, es compartida, es modo de interpretación y significación de la realidad, es un dispositivo de adaptación y respuesta. O sea, algunos vamos a ver en qué consiste. Evidentemente, y es categórico decir que la cultura se aprende.
¿Y cómo aprendemos? Aprendemos a partir del contacto, de la observación, de la escucha, de mecanismos así de subsistencia, de trabajo, de estudio. Y a veces sí sirven los modelos como para que yo pueda seguir y otras veces me orienta para tomar otro tipo de decisiones. Entonces ese aprendizaje cultural es lo que en forma diaria nosotros vamos aprendiendo. Menciono el tema de los simios o monos que son parientes biológicamente bien cercanos, ¿verdad? Lo que no significa que también puedan tener la misma característica que nosotros. Hay un proceso acá que se estableció en lo que se llama la hominización. O sea que los otros seres no participó de ese proceso de hominización o humanización, que también puede ser un término ambiguo, porque ser humano puede significar lo que somos, así el hecho de ser persona o ser hombre en la antropología, pero también humano significa aquello que está dotado de valores. Y hay que discutir también dentro del ámbito de la antropología o el personalismo, ¿no? El sujeto sí o sí tiene que estar dotado de valores dentro de ese proceso cultural. Decíamos que el aprendizaje de la cultura puede ser consciente o inconsciente, porque hay veces que uno no planifica, pero está haciendo igual también lo que hace el otro. Hay veces que hay una intención comunicativa, hay una intención de enseñanza, entonces sí se aprende. Por ejemplo, cuando se llama a los hijos, decir gracias, permiso, por favor. Eso se escucha varias veces y finalmente se convierte en una práctica ya positiva. También se transmite a través de la observación. Por eso hay algunos que no entienden la explicación, pero entienden a partir de lo que el otro hace. Entonces, cuando el propósito del adulto es educar en la misma cultura de los demás, es importante practicar la coherencia. Porque las palabras no tienen mucha fuerza cuando nuestro comportamiento no condice con nuestro discurso. Entonces, si yo realmente quiero enseñar, por ejemplo, sobre el sentido de la responsabilidad, yo docente, por ejemplo, quiero hablar de la responsabilidad, no tiene que estar eso, o en efecto tiene que estar mi discurso. La práctica es mucho más importante. O sea, no, ninguno de nosotros tiene que hacer valer un discurso de, ¿verdad que yo soy responsable? ¿Verdad que yo soy respetuoso? ¿Verdad que yo soy buen estudiante? O sea que esas descripciones lo va a hacer el sujeto que observa, nos observa, a veces en forma interesada o desinteresada, en forma así atenta y distraída, pero se sabe que el sujeto reúne tales características. Entonces, o sea, se enseña, pero no todo lo que se enseña se puede decir lo que se va a aprender también. También se absorbe de manera inconsciente, como habíamos. Por ejemplo, el tema de la distancia. Los latinoamericanos, la distancia hasta puede significar como una especie de acoso cuando por algún norteamericano. Y diferente cultura también, la distancia es una cuestión cultural. En nuestro caso, pasar las manos, saludar con un beso, y diferentes maneras, por ejemplo, el abrazo, en una cultura eso puede ser visto de manera totalmente diferente. Y nosotros decimos, qué frío, qué fría que es esa persona. Pero no pensamos por lo que es una forma de internalizar la cultura, la enculturación. Y el otro va a decir que afectuoso, ¿verdad? Lo que yo tomaría así como un atropello ya la identidad, la integridad de la persona. Entonces, para nosotros eso es una cuestión, lo que también sin cuidado usamos la palabra normal.
que también tiene su acepción, tiene su momento de uso. O sea que es frecuente en cuanto a su aplicación. Los antropólogos están de acuerdo que el aprendizaje cultural está muchísimo más elaborado entre los seres humanos y que todos nosotros poseemos cultura. O sea que no existe un ser que no tenga cultura. Y en el siglo XIX esto se expresa a partir también de investigaciones, la unidad psíquica del hombre. Lo que significa, aunque los individuos difieran en sus tendencias y capacidades emocionales e intelectuales, todas las poblaciones humanas poseen capacidades equivalentes para la cultura. O sea que ahí no hay, si yo que soy universitario, soy un doctor, hago un postdoctorado, mi capacidad de aprendizaje de los elementos culturales no va a ser diferente al otro que nunca se fue a la escuela ni conoce lo que es el televisor, por ejemplo. O sea que la capacidad no varía. El hecho de aprender los elementos de la cultura no varía. Y observen las prácticas, lo que nosotros a veces a quienes nos referimos en forma despectiva. Todas las técnicas que tiene un niño, un joven, un adulto, y si comparamos con nuestra técnica, dependiendo en qué situación nos encontramos, en qué escenario nos encontramos, vamos a tener también desventajas. Como también el otro puede pensar que tenemos ventajas. Por ejemplo, yo cuando era joven, como ustedes pensaban, es inteligente porque sabe hablar castellano. O sea que lo que somos así con del uso de otra lengua, entonces pensamos así. O sea, eso también puede evolucionar. Porque también hay que definir la palabra inteligencia. Y todos los otros conceptos, términos que no reconocemos y a veces usamos sin ningún tipo de cuidado. La cultura es simbólica. El ser humano le da significado a todo lo que encuentra en su camino. Y la antropóloga Leslie White define la cultura como dependiente de la simbolización. La cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obra de arte, idioma y todo lo que se pueda decir. Entonces, fíjense que a diferencia de Taylor acá, se hace ya con un concepto así definido o se puede clasificar dentro de lo que definen a partir del que esto es simbólico, o sea que tiene un significado. De esa manera se tiene que entender. Entonces, en Paraguay, la cultura se originó cuando nuestros ancestros adquirieron la habilidad de usar símbolos, originar y conferir significado a una cosa. ¿Qué pasaría si nosotros no le damos significado a lo que existe? Nosotros tenemos así prácticas como levantar el pulgar, ¿no? O gestos así con nuestra cabeza. Y cualquier situación que sí se entiende y se entiende en forma colectiva. No que solamente unos dos entiende así. Y eso justamente es lo que le hace que sea un elemento cultural. Que se entienda y se comunique en forma colectiva. Entonces, los símbolos son lingüísticos, pero también existen símbolos no verbales. Cuando hablamos de la nación, de la bandera, ahora cuando estamos en fechas muy importantes, significativas, que bien son manejados por los símbolos. Si nos preguntamos qué es bandera, ¿no? O qué significa realmente aquello que nosotros tomamos como un símbolo cultural, o hace falta que se nos muestre totalmente la palabra, la descripción, porque pues tenemos idea de lo que es. Acá cuando menciona el tema de la hamburguesa, los colores que se usan, el amarillo, el rojo, que también ustedes manejan desde lo psicológico eso que pueda significar. Por ejemplo, el agua bendita o simplemente agua para los que no son creyentes. Sin embargo, para el creyente sí es agua bendita y es importante. Entonces, ¿cómo de convencer a uno que no es creyente que el agua sí es bendita? Y lo contrario, ¿verdad?
todos los cuidados que uno tiene cuando eso se complementa con una convicción. Por ejemplo, el agua bendita es un poderoso símbolo del catolicismo romano. Como es cierto, para todos los símbolos, la asociación entre un símbolo que es agua, lo que simboliza la santidad, y es arbitraria y convencional, justamente porque se apoya en la fe o en la creencia. También se puede decir que la cultura se comparte, y también eso se ha justificado plenamente, que sí es así, bueno, no puede ser de otro modo. Si solamente yo practico, entonces no va a ser posible cumplir con ese rasgo. Ahí aparece nuevamente la enculturación, que unifica a las personas al proporcionarles experiencias comunes, porque así se enseña. A esto se llama, en la parte de investigación etnográfica, donde hay personas que sí saben más de su cultura, entonces a ellos se les hacen la consulta. Y así muchos elementos que se pueden mencionar a partir de lo que significa cultura. La referencia, si uno quiere profundizar un poco más, entonces Phil y Kotak, que tenemos en nuestra plataforma. A ver, ¿alguna pregunta, acotación, comentario que quieran hacer? Se entendió muy bien, profe. Eso es importante, tener la idea, y entonces solamente reiterarle que no podemos nosotros como estudiantes universitarios decir no tiene cultura. Ahora, cuando yo me voy a expresar de esa manera, no tiene cultura, pero ¿qué cultura? Por ejemplo, cuando me ven intentar practicar algún deporte y se nota que no hay ninguna especie de cualidad o habilidad, entonces uno puede decir no tiene la cultura de jugar tal tipo de deporte. En eso sí podemos mencionar. O se va a la universidad pero no tiene esa orientación hacia el estudio, entonces no tiene cultura de estudiante, se puede decir. Entonces estoy especificando. Pero decir de manera general no podemos expresarnos así que alguien no tiene cultura. Otro punto importante, no existe cultura superior ni inferior. No hay diferencia en cuanto a características o posibilidad de aprendizaje entre un ser y otro ser. Todos estamos capacitados para aprender los elementos culturales. Entonces, son elementos así que podemos mencionar. Y algunas características que hemos dicho: la cultura se aprende, la cultura se comparte, la cultura es simbólica, entre lo más importante, ¿verdad? Y eso ustedes en su práctica, en su vida cotidiana, pueden observar si es realmente así o no lo es. Entonces, también en alguna situación uno puede replantear lo que se dice y también reorientar la respuesta en cuanto al significado de la palabra cultura. ¿Está bien? ¿Algún comentario? Bueno, entonces voy a entender también cómo que se entendió esta primera parte. No es la parte final, pero ya estamos. Le agradezco mucho la atención y entonces nos reencontramos en una de las modalidades del próximo martes y subsiguiente. Muchísimas gracias y que estén todos bien. Gracias. Dale, profe, gracias. Gracias, profesor. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.